y la de Dorados. Eso es como tirarte... Aquí vienen, aquí viene el canto, Espérate un poquito más. Un poco. Bueno, badirudi guztio prest gaudela, hasingo gea. Egunon guztioi, eta ikusten duzuenez nerekin batera hemen goian Rogelio Pozo dago, Aztiko zuzendari nagusia, eta bion artean esplikatuko dizuegu pixka bat Euskadin akuikultura garatzeko planean ditugun bi asmo garrantzitsu. Bat bestea baino aurreratuxeagoa, baino biak guretzako arlo hau aldatuko dutena. Hasiera nik emango diot, gauza orokorrean zein diran asmo horiek aztertuz, akuikultura bezalako arlo bat zergatikan garatu behar deun aztertuz. Bideo txiki bat ikusiko deun non oraindik esperimentalki, baino gauza aurrera doala eta garatuta dagoela ikus dezazuen, eta arlo teknikoagoak eta xehetasunak Rogeliok emango ditu. Inguruneko baldintzak aztertzerako momentuan zer ditugu kontutan. Alde batetik mundu mailan zer gertatzen ari dan arlo honekin, eta beste alde batetik Euskadin zergatikan ez dugun hainbeste garatu. Alde batetik zer gertatzen da munduan, arrantzako baliabide naturalak nolabait mugatuak direla, eta gero eta pertsona gehiago bizigera, eta gero eta behar gehiago daude. Mugatzen ditugu, bestalde batetik jasangarria izan dadin egiten dugun arrantza eta baliabide guztiak ustiatuz ezer gabe gelditzeko arriskua dagoenez, badakizue arrantza kuotak mugatuta daudela eta jasangarritasuna mantendu nahi degula. Baina bestalde batetik mundu mailako o mundu mailan bizi garen pertsona guztiak baldintza berdintsuetan egona alizateko, eta hori da helburua izan behar deguna, eta guztiak naturaltasunez eta era egokian elikatzeko asmoz, ez baldin badago nahiko arrantza itsasoan guztiontzako, beste baliabideren bat aztertu behar da eta martxan jarri behar da. Eta hori akuikultura da. Gaur egun mundu mailan ikusten dituzue zenbaki ematen diran, eta ze aurre ikusten den baita ere 2030 urterako. Beraz, horrek esan nahi du hor badagoela aukera bat gauzak ondo egiteko, eta beste alde batetik arlo ekonomikoaren ikuspegitik negozio bat ere egon dadin. Euskadin zer gertatzen da? ¿Qué ocurre con todo esto en Euskadi? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, por una parte, dado que tenemos una orografía muy montañosa, que desde luego la presión que estamos ejerciendo desde el punto de vista de ordenación del territorio, y presión en el buen sentido, quiero decir, de utilizar nuestro suelo de la mejor manera posible, de la forma más sostenible posible, lo que nos ha llevado es a que no estemos trabajando o no estemos desarrollando el ámbito de la acuicultura casi por falta de espacio suficiente. Además, ha habido algunas experiencias, algunas empresas que se han puesto en marcha a lo largo del tiempo y que tampoco han dado resultados excesivamente positivos. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, de la mano de ASTI, se han ido poniendo en marcha diferentes proyectos que inicialmente eran proyectos de investigación, que se han convertido en proyectos piloto y que nos facilitan el que podamos llegar a un proyecto empresarial de verdad. Es decir, se ha hecho la trayectoria que nos gustaría hacer en cualquier proyecto de investigación. Primero hacer la investigación, analizar si eso es posible, pasarlo a un proyecto piloto y veremos alguna de las experiencias, y una vez que se ha demostrado en el proyecto piloto la validez, la fiabilidad, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, de sostenibilidad económica, por supuesto, lanzarnos a un proyecto en el cual podamos desarrollar un proyecto de carácter más industrial en el que se vaya generando empleo. Nos ha demostrado, decía, que en estos últimos años es posible, y de ahí que avancemos en el proyecto. ¿Dónde introducimos la acuicultura? Pues evidentemente dentro de nuestra estrategia de especialización inteligente en Euskadi, recordáis, tenemos 3 áreas prioritarias de trabajo, que son la manufactura avanzada,
la energía y las biociencias asociadas al ámbito de la salud, donde la alimentación aparece como un nicho de oportunidad asociado a la salud y, por supuesto, en este caso lo metemos en el mar, en la industria marítima, y además la acuicultura es un ámbito de la alimentación que queremos trabajar. Luego es un nicho de oportunidad que cada vez estamos observando como de mayor valor añadido, en el que también la industria de la alimentación está adquiriendo un peso relevante en el PIB de Euskadi y que queremos trabajar para darle continuidad a lo largo del tiempo. Por tanto, esta acuicultura introducida ahí en medio puede aprovechar las oportunidades tanto de tecnologías de fabricación avanzada como tecnologías de energías marinas, como aplicaciones evidentemente en salud. Luego, por eso lo ponemos ahí en medio. Es un ámbito económico en el que tenemos grandes oportunidades porque hemos trabajado poco, pero tenemos que ir analizándolo de forma pausada, haciendo esta trayectoria que hemos ido haciendo con estos proyectos y que nos va a permitir poder introducir nuevos aspectos. Beraz, Euskadiko estrategiaren barne-barnean dago, ditugun indargune guztiak baliabide bezala erabili daitezke, eta badakizue gaina gure planetan, bai gastronomia planean eta bai elikadura osasungarriaren planean agertzen den zerbaita, eta hor nitxo hori erabili behar dugu aukera berriak sortu ahal izateko. Hori da espezializazio adimentsuaren zerregina. Hau da, ditugun indarguneak aztertu eta baliabide desberdinak eta ingurumen desberdinak aztertu eta bertan ekonomia sortu. Guzti hori esan da, jardute esparroak hor agertzen dira, ez naiz gehiegi bertan geratuko, baina bai esango nuke azkeneko horretan, ezkerrean daukazun horretan, aztertu behar ditugu instalazioak eta sistemak, noski, ingurumenaren kudeak eta egokia egin behar da. Jasangarritasuna beti esaten dugu ekonomikoa behar dula izan, baina baitaren naturaren ikuspegia oso argi eduki behar dugu zentzu honetan. Ikerketaren baliabideak, ze gauza egin diran eta nola kudeatu behar ditugun, eta noski, hor abereen osasuna jartzen dugu, arrainen osasuna zaindu behar da, eta guzti hori prestatu egin behar da bideragarria izan dadin. Eta horretako, hainbat esparru landu behar dira. Baina batez ere, pentsatuz, guzti honetatikan osasungarria izango den zerbait eta jarduera ekonomikoa emango duen zerbait izango ditugula helburu nagusi bezala. Estrategikoki, azpiegitura berezi bat sortzea, noski, proiektua akuikultura munduan arrakasta izango dena, orain arte lortu ez duguna benetan eta nolabait enpresa berri bat o berriak sortzeko aukera emango diguna, eta beti ere ekonomiaren diversifikazioari bideratuta egongo dena. Lehenago aipatu ditugun guztiak. Por tanto, sobre todo, el objetivo principal que nos hemos puesto al desarrollar este tipo de proyectos es tener diferentes proyectos alrededor de la acuicultura que sean sostenibles y que nos permitan generación de empresa y que, en definitiva, nos sirvan para diversificar nuestra economía y generar riqueza y empleo, que es el objetivo prioritario de toda la acción de Gobierno en este caso. Es un ámbito en el que hemos trabajado poco y que realmente tenemos grandes oportunidades de actuación. ¿Y en qué ámbitos estamos trabajando? Pues con dos proyectos, les decía, dos proyectos, uno más avanzado que el otro. El primero de ellos en la zona de Mendexa, Mendexako itsasoko poligonoa izango litzateke bat, moluskuak eta arrainak edo algak gizentzea izango duena helburu. Eta hau aurreratuago dago, hau izango litzateke ikerketa eginda dago, proiektu pilotua eginda dago, eta dagoeneko enpresa sortzera pasagean momentua. Dagoeneko nik uste dut nahiko aproba egin diala, gero Rogelio berak zuzendariak hobeto esplikatuko du ze aproba egin diran, ze jasan dituzten ze itsasoaren erdian dago, ez daude kostaldean eta babestuta, eta beraz nahiko optimista gea guzti honek emango duela bere etekina. Eta bigarrena izango litzateke Balura Lehorreko poligonoa. Hau da, zerbait esatearren, gogoratuko duzue hor Lemoizko zentrala egon behar zuen lekuan azpiegitura bat badagoela, eta nahi deguna da azpiegitura hori aprobetxatu beste mota bateko proiektua egiteko. Proiektua askotz ere jasangarriagoa, askotz ere naturarekiko lotura izango duena eta aktibitate ekonomikoa sortuko duena. Hor, espezie batzuen gizentzea emango da, eta nahi deguna da lur horiek
gure ganatzen ditugun momenturako proiektua prest egotea. Ez duguna nahi da lurrak eskuratzen ditugun bitartean ezer egin gabe egon eta gero proiektuarekin hasi. Beraz, proiektua garatzen ari gera, ia bukatuta dago, eta lur horiek eskuratzen ditugunean izango litzake momentua horrelako azpiegitura bat martxan jartzeko. Itsasoaren aldamenean eta beraz itsasoari lotutako aktibitate polit bat eta benetan osasungarria eta ekonomikoa izango dena. Bi vektoreak izango dituena. Por tanto, la de Mendesa, la infraestructura ubicada en Mendesa, en alta mar, podríamos decir, bueno, no muy alta mar, pero sí alejada de la costa suficiente como para que sufran los embates de, bueno, pues de situaciones como la que vamos a vivir en el mar esta tarde, que, bueno, que afectan y que se ha comprobado que funcionan, lo explicará mucho mejor después Rogelio. Y, en segundo lugar, una infraestructura en tierra donde, porque nos entendamos bien, donde se encontraba la infraestructura que iba a albergar la central nuclear de Lemonis. Lo que hacemos es preparar el proyecto para cuando tengamos esos suelos a disposición podemos emprender directamente la puesta en marcha del proyecto. Lo que conseguiríamos es que un ámbito que se encuentra desde luego absolutamente casi a punto de ser ruina industrial, lo recuperamos y ponemos en marcha una actividad económica diferente, asociada al mar, sostenible y con unas oportunidades de generación de empleo y de generación de riqueza muy interesantes. Y a la vez tengamos un vector de alimentación saludable que para nosotros también es realmente relevante. Bueno, y antes de que Rogelio nos explique bien los dos proyectos, me gustaría poneros el vídeo en el que se ve algunas actuaciones que se han hecho en Mendesa, que ya como proyecto piloto decía han funcionado muy bien. Nere ondoan dagoen Rogelio Pozo Astiko zuzendaria, baina baita ere berak esaten zuen bezala CEITeko zuzendaria eta ikerketa taldea dago, elkarrekin egiten duten proiektu bat, beraz ikerketa sarearen ikuspegitikan behar deguna, hau da kolaborazioa jakituri desberdinak mahai gainean jarri eta aurrera eramateko proiektu bat, eta beste alde batetikan baita ere departamentu ikuspegitikan bi sailburu orde daude, bi interes oso desberdinak elkarrekin jarri eta horrelako proiektu bat aurrera eramateko. Bai energia eta bai arrantza ikuspegitikan ikuste dut, o akuikultura ikuspegitikan egindako proiektua eta eskerrak eman nituzke. Simplemente el agradecimiento a todos los que han participado desde el punto de vista tecnológico, lo decía el propio Rogelio, trabajando de la mano dos centros tecnológicos, ASTI y CEIT, se puede llevar a cabo un trabajo de estas características, un proyecto que va a ver la luz en breve y desde el punto de vista del departamento, dos viceconsejerías que trabajan en ámbitos realmente diferentes, industria y energía y agricultura, pesca e industrias alimentarias, se han puesto de acuerdo para trabajar también un proyecto mucho más ambicioso en este caso por las cantidades, los presupuestos económicos que aparecen ahí. Es un proyecto ambicioso, pero que creemos que se puede llevar a cabo y por el cual en este momento estamos peleando todo ese trámite administrativo que está costando un tiempo. Yo creo que Rogelio está siendo optimista con el año. Todo ese trámite administrativo con Madrid, con recuperar esa posible concesión y hacer la tramitación administrativa en el propio Gobierno vasco, entiendo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, aunque me gustaría que fuera menos de un año, siendo realistas creo que va a ser un poquito más. En cualquier caso, tenemos que estar preparados para en ese momento poder lanzar la iniciativa y creo que esa es la voluntad de todos. Eta zuen galderetara gelditzen gera. A ver, desde el punto de vista administrativo, sigue una administración, evidentemente, porque es una concesión que se hizo en aquel momento a Iberdrola. Hay que recuperarla, hay que hacer una serie de trámites administrativos que en el acuerdo presupuestario del pasado año en Madrid entre el PNV y el Partido Popular y el Gobierno se llevó, vamos a decir, estaba dentro del acuerdo y tiene que seguir una tramitación, eso es una parte, pero luego, evidentemente, bueno, pues eso. No vamos a artificializar más suelo. Desde ese punto de vista yo creo que es una actuación muy importante. Se va a recuperar un suelo que está artificializado ya, pero que requiere desde luego inversiones tan importantes como las que se hablaban ahí. Habrá que mirar el suelo, las instalaciones que existen, bueno, una serie de líneas eléctricas que quizá tengan que desaparecer, que son aéreas, las tomas de agua. Bueno, hay que hacer trabajo, pero no vamos a iniciar un polígono industrial nuevo, sino que es algo que ya existe. No, en este momento no existe contaminación alguna porque en ningún momento se puso en funcionamiento, por tanto, de recuperación de suelo contaminado, no.
Bueno, por una parte, ese terreno es una concesión que se dio a Iberdrola. En este momento, toda la actuación emprendida y todo lo que existe ahí es propiedad de Iberdrola. Sin embargo, han existido conversaciones con Iberdrola y han existido conversaciones con el Ministerio, de tal forma que ese suelo pueda pasar a disposición del Gobierno vasco. Hay que realizar unos trámites bastante complicados, pero ese suelo pasa a disposición del Gobierno vasco. Iberdrola no tenga la obligación de restituirlo a su situación inicial porque vamos a emprender una actuación de carácter industrial asociado a la acuicultura y podamos realizarlo de una forma mucho más rápida desde el punto de vista de usar suelo artificializado y sea beneficioso para las dos partes. Para Iberdrola, porque no tiene que recuperar el suelo a su situación inicial, y para nosotros, porque ya adquirimos un suelo artificializado. Por tanto, el acuerdo viene a ser un aspecto beneficioso para los dos. Bueno, pues todo ese trámite que hay que hacer con el Ministerio de Energía, sí, pero también depende del Ministerio de Medio Ambiente, puesto que hay una zona marítimo-terrestre. Pues como usted bien sabe, pues requiere muchísimo trabajo y diferentes tramitaciones con diferentes ministerios. A ver, el proyecto en su conjunto, incluidas las instalaciones, vamos a decir, el preacondicionamiento de esas instalaciones más toda la maquinaria que hubiera que introducirse estaría dentro de un proyecto único. Y, evidentemente, la parte privada sería la que se encargaría del 100% de esa actividad. Otra cosa será si el Gobierno, en un determinado momento, como en otras actividades, decide tomar una participación en ese capital y decide estar como agente en ese proyecto. Pero el proyecto en todo su conjunto será un proyecto privado. Es que desde cualquier otro punto de vista entienda usted que sería absolutamente contrario a competencia, porque estaríamos haciendo que la empresa privada que vaya a venir después estaría ejecutando su actividad en una zona absolutamente diferente, en unas condiciones diferentes a las que tendría que hacer en otro lugar, que tendría que comenzar por, imagine, artificializar un suelo y poner en marcha toda la instalación. Probablemente desde Europa nos estarían mirando. Luego, toda la actuación, el suelo será propiedad o concesión del Gobierno, pero a partir de ahí toda la actuación debe ser de iniciativa privada. Bueno, a ver, en estos momentos el acuerdo es de cesión. El acuerdo es de cesión. Si hubiera que hacer un pago, tendría que ser un pago, desde luego, absolutamente mínimo. ¿Por qué? Si Iberdrola no tuviera la opción de transmitir este suelo o de ponerlo a disposición del Gobierno vasco para una actuación de este tipo, tendría que incurrir en unos gastos muy elevados. Por tanto, también a Iberdrola le interesa poner a disposición este suelo para otro tipo de actividad. Pero bueno, son detalles ya muy técnicos que se están trabajando en este momento con el Ministerio. En cualquier caso, si hubiera que hacer un pago, porque no puede ser absolutamente una cesión, sería un pago simbólico. Bueno, hemos mantenido una reunión, se nos ha dado cumplida información de todo lo que se ha solicitado. Hemos hecho un análisis de detalle, pero entenderá usted que la información es de la propia empresa y, desde luego, sería muy poco prudente si antes de que se produzca la reunión esta tarde con el comité, con los trabajadores, yo dijera nada especial. Solo le voy a decir que he tenido cumplida respuesta a todas las cuestiones que hemos planteado. Hemos analizado posibilidades de trabajo a futuro y, a partir de aquí, yo creo que le toca a la empresa trabajar, le toca a la empresa hablar, comunicar y, sobre todo, comunicárselo en primer lugar a los trabajadores si tienen la reunión esta tarde.